cambiar esta mesa redonda. Vamos a tener una un poquito más larga, de un poquito más de 1 hora hasta las 2. Va a intentar alargar esta segunda mesa redonda en la que vamos a hablar del presente y el futuro del sector de la recuperación del papel y el cartón. Aquí es donde vamos a abordar el descenso del comercio electrónico, del que ya hemos hablado, la fabricación de bobinas de papel para embalar, y abordaremos también el futuro en términos de innovación, entre otros asuntos. Tenemos, ya les he dicho, un poquito más de 1 hora. Esperemos que nos dé tiempo a repasar todos estos asuntos. En esta mesa tenemos 5 ponentes. Algunas preguntas van a ir dirigidas a todos ellos y después vamos a hacer alguna pregunta concreta dirigida a cada uno. Cualquiera de los ponentes puede añadir lo que considere oportuno y ustedes al final también van a tener oportunidad de intervenir. Vamos a dar paso ya a esta mesa redonda con nuestro primer ponente. Es Pedro Luis Martínez, director general de Martínez Cano Canarias. Pedro es miembro de la tercera generación de una familia de recuperadores. Se incorporó a Martínez Cano en 1990, pasando por distintos departamentos y empresas del grupo, así como dirigiendo las plantas de Valencia, Sevilla y Madrid. En 2020 se incorpora a Martínez Cano Canarias y es miembro de la Junta Directiva de Repacar desde 1996. Martínez Cano Canarias es una empresa fundada en 1968 en Gran Canaria, extendiéndose posteriormente a otras islas. Actualmente tiene instalaciones en Gran Canaria, Tenerife, La Palma, Lanzarote y Fuerteventura, con más de 400 empleados y 150 camiones. Gestiona alrededor de 120.000 toneladas de papel y más de 100.000 toneladas de otros residuos. Gracias. Bueno, el segundo ponente es Francisco Donoso, director general en DOLAF Servicios Verdes. Anteriormente desempeñó el mismo cargo en ALBA Servicios Verdes y en Reciclaje DOLAF. Es presidente de la división Papel Cartón del BIR desde el año 2021. DOLAF Servicios Verdes es una empresa familiar fundada como Reciclajes DOLAF en 1985, que pasó a formar parte de ALBA Group en 2012 y después fue adquirida por Francisco Donoso en 2021. Gracias. Gracias. Nuestro siguiente ponente es Marco Silvestri, es CEO de LCI, Lavorazione Carta Riciclata Italiana, con sede en Treviso desde el año 2007. CEO de LCI Comercio de Papel y Cartón, con sede en Valencia desde el año 2020, y CEO de LCI Trading Paper and Cardboard, con sede en Birmingham desde el año 2022. Grupo LCI ha creado y desarrollado una red comercial internacional muy importante, pasando de 250.000 toneladas en los primeros años a volúmenes actualmente iguales a 700.000 toneladas. Gracias. El siguiente invitado es don Íñigo Azumendi, Sales and Swaps Manager de EMEA Container Board de International Paper. Íñigo es licenciado en Ciencias Económicas y Empresariales por la Universidad del País Vasco en la especialidad de Economía Internacional y Desarrollo. Ha pasado toda su carrera profesional vinculado al mundo del papel. Ahora está en International Paper, que es una empresa estadounidense fundada en 1898 con sede en Memphis. Es líder mundial en la producción de materiales básicos renovables como la celulosa para pañales, papel tisú y otros productos de cuidado personal. Gracias. Y por último, don Urko Irauskin es ingeniero técnico, RCP Manager en Papresa, ingeniero técnico en industria papelera 1997 y técnico superior en prevención de riesgos laborales. Actualmente desempeña el cargo responsable de compra de materia prima en Papresa, empresa en la que trabaja desde el año 2015. Papresa es una compañía papelera situada en Errentería con más de 125 años de historia. Es el líder y mayor productor de papel para Newsprint del sur de Europa y el mayor productor independiente de papel de embalaje de la península ibérica. Gracias. Bueno, pues vamos a empezar por una pregunta que les voy a hacer a todos ustedes, a todos los ponentes. Quiero que me hablen, que me cuenten cuál es la situación actual del sector de la recuperación de papel y cartón y de la fabricación de papel. Empezamos por usted, si le parece, señor Pedro Luis Martínez. Muy bien. Bueno, yo diría que la situación del sector de la recuperación es un tanto compleja, sobre todo tras el COVID y toda la legislación, como hemos visto antes, además del tsunami legislativo que nos está viniendo en relación con el medio ambiente. Tenemos un montón también de
añadidos, como pueden ser temas de planes de igualdad, el tema del whistleblower, o sea, del chivato, o sea, todas las denuncias que pueden haber dentro de empresas, con lo cual toda la normativa a la que nos estamos enfrentando es tremendamente compleja. El sector de la recuperación, la verdad es que hemos vivido unos años, como fueron el 2020, 2021, en el cual los precios saltaron por los aires y la verdad es que ayudó mucho al sector. Posteriormente hemos visto cómo durante el primer trimestre de 2022 y con la salida del COVID, pues la tendencia al consumo fue mucho más elevada. Durante los años de la pandemia el consumo electrónico generó grandes cantidades de papel que de algún modo pues todo aquello que no se producía porque había fábricas paradas, pues la verdad es que llegamos a volúmenes importantes de recuperación pese al parón del COVID. Y luego lo que sí que vimos es a partir del año 2022, a partir del verano, la demanda en general en Europa con el tema de subida de intereses, la subida de inflación y la bajada del consumo, es que los volúmenes empezaron a caer y por tanto también cayó la demanda de nuestros clientes, ¿no? La verdad es que el mercado está compensado en cierto modo porque los volúmenes que no se consumen en Europa, afortunadamente, hoy se pueden exportar, como hemos visto en la ponencia anterior. Esto parece que no va a tener el consumo, pero bueno, yo no sé si no tendrá el consumo porque tampoco se generará ese papel, ¿no? Con lo cual los mercados siempre han ido más o menos adaptándose y se han regulado en función de consumo y demanda. Complicaciones, pues bueno, acabamos de escuchar todo el tema de los scraps, con lo cual pues adaptación, sistemas de información, que va a ser un montón de información. Yo digo muchas veces que hoy día el sector de la recuperación ha pasado de prestar un servicio a ser básicamente una gestoría, no un gestor, sino una gestoría, ¿no? Es decir, tenemos que demostrar, tenemos que dar todos los datos de lo que hacemos y tenemos que tener la trazabilidad, con lo cual la inversión que tenemos que hacer en sistemas informáticos para tener toda la trazabilidad, poder dar todos los datos y todas las demandas que están exigiendo desde Europa, pues son tremendas, ¿no? Y bueno, pues la verdad es que el sector ha ido derivando poco a poco en más prestadores de servicios. Hoy día, además de recuperadores de papel, somos gestores de residuos. No solo recogemos el papel, sino que también tenemos otros residuos, como pueden ser plásticos, chatarras, metales, en fin, tocamos un poco de todo para compensar. Los mercados, pues evidentemente tienen unos precios. Hasta ahora hemos sido libres para pactar precios con nuestros proveedores cuando el mercado ha estado bien de precio o los precios han subido, le hemos pagado a nuestro proveedor, cuando han bajado pues le hemos pagado menos, pero evidentemente todos estos cambios con los scraps yo desconozco qué es lo que va a ocurrir, ¿no? Porque sí que decía la ponente, oye, hasta ahora esto lo que tiene que ser es que el generador o sea, el poseedor del residuo que no le cueste nada. Sí. Esto en función de la estructura que tiene cada cliente es un mundo, pues puede o no puede costar dinero, ¿no? Entonces yo creo que tendremos que adaptarnos a todo lo que está viendo, que es mucho, pero bueno, al fin y al cabo creo que somos un sector que se ha adaptado a cualquier circunstancia que ha ido viniendo en el mercado, que ha ido sobreviviendo y bueno, pues Repacar lleva ya 55 años en el sector y muchos de los asociados que arrancamos con Repacar pues todavía estamos, con lo cual pues quiere decir que sabemos adaptarnos a todos los cambios, ¿no? Francisco, adelante. Bueno, sí, yo estando de acuerdo con Pedro Luis, que ha hecho una visión muy global de todas las circunstancias que nos afectan. Quizás me centraría en alguna que ha sido un poco más llamativa o que está siendo más llamativa, y es la tremenda volatilidad que estamos padeciendo en nuestro mercado. Ya se ha hablado un poco de esto esta mañana y, insisto, la volatilidad es debido a muchos factores, al impacto que tienen los costes logísticos, bueno, pues hemos pasado hace poco más de un año a ser los más caros que habíamos tenido nunca en la historia, a ser actualmente los más baratos que jamás hayamos visto en la historia. Hoy por hoy nos encontramos que un flete al sudeste asiático pues desde Madrid pues es bastante más caro el trayecto Madrid-Valencia que el trayecto Valencia-Navaseva o Tailandia o Indonesia, Yakarta o cualquier otro sitio. Entonces, bueno, pues estas cosas cambian. En el momento que suban los fletes otra vez, pues esto se descompensa radicalmente. Entonces, tremenda volatilidad por los fletes marítimos, por la inflación que estamos viviendo en estos momentos y por un montón de circunstancias que nosotros, lamentablemente, pero como es lógico, no podemos controlar desde Repacar. En todo caso, como mucho, monitorizarlas y tratar de actuar en consecuencia, pero más allá de eso, poco podemos hacer. Otro de los factores que cabe la pena destacar es la
baja demanda a la que nos enfrentamos tanto nosotros para comercializar nuestras materias primas recicladas o nuestro papel recuperado como materia prima para la industria papelera, como, tal y como hemos visto esta mañana, dificultad tienen nuestros clientes para comercializar sus productos de papel, especialmente en el sector del embalaje. Esta mañana hemos visto que en Europa hay un problema grave y es que se prevé, según nos decía el representante de Fast Markets, se prevé un exceso de producción compensado de 3,5 millones de toneladas, que después de aumentar el consumo, lo que puede aumentar, aún tendremos que exportar 3,5 millones de toneladas desde Europa, pero es que el excedente no es en Europa, es que también, como hemos dicho esta mañana, el excedente es en el mundo, con un excedente mundial de 27 millones de toneladas. Entonces, el problema es que hoy por hoy en el mundo sobran 27 millones de toneladas de capacidad, es decir, nuestros clientes no tienen venta. Lo que nuestros clientes exporten desde Europa hasta Asia, pues dejarán de producirlo en Asia, con lo cual dejaremos de exportar nosotros las materias primas a Asia para que ellos fabriquen esos materiales. Entonces, insisto, el problema viene desde más arriba, el problema viene de nuestros clientes, que producen 27 millones de toneladas de más, o van a producir en el año 2025, según las previsiones de Fast Markets, van a producir 27 millones de toneladas de más, pero es que incluso aunque fueran capaces de producirlas y comercializarlas, sigue habiendo excedentes también de papel recuperado, de materia prima, en los países, las regiones más importantes, concretamente en Europa y en Estados Unidos. Es verdad que está aumentando la capacidad de producción en Europa y en Estados Unidos de forma singular, de forma muy importante. También en el sudeste asiático ha crecido muy rápidamente en los últimos años y sigue creciendo, pero lo mismo, por mucho que crezca, si al final el número de fábricas o la capacidad de producción de papel por parte de nuestros clientes aumenta lo suficiente como para absorber todo nuestro material, pues lo que podría pasar es que los 27 millones de exceso de papel nuevo pues se convierta en 30, en 40 o en no sé qué cifra, ¿no? Con lo cual, al final, la solución es en que a nivel global se consuma más. Y si a nivel global no se consume más, pues el problema lo tenemos en toda la cadena. Marco, ¿cuál es el análisis del sector que hace usted? I think maybe they both say more that I can say now because it was everything nice what they did, but the problem is every time the same. We have too much paper on the market, finished market, and we cannot sell everything. So the same is it's coming back on the source. So we cannot collect more. We have less collection, but also we cannot sell the product because the paper mill are not producing enough the material to cover the less material. So I think maybe they both say more than they can say in this time. So I cannot say more that they both say. Íñigo. Bueno, desde el punto de vista de los fabricantes de papel para cartón ondulado, la situación yo la describiría como complicada, muy complicada. En un ambiente de demanda muy débil que ya arrastramos, yo diría que desde el verano de 2022, estamos viendo cómo la capacidad de producción cada vez es mayor y el desajuste que se está creando cada vez es más importante. Luego podemos hablar un poco de cuáles son las cantidades que están llegando al mercado, ¿no? Y además de esto nos encontramos con una incertidumbre total sobre los costes energéticos que impactan de una forma muy importante en la producción de papel. Evidentemente, no estamos en costes energéticos donde estábamos en el año 2022, en agosto. La situación es mucho más estable, pero tenemos que recordar que los precios a día de hoy, y siempre basándonos en índices públicos, están aproximadamente en el doble de lo que estaban antes de la crisis que estalló con la invasión de Rusia en Ucrania. Entonces, estos tres datos conjuntos nos hace vivir una situación extremadamente complicada. La pregunta que podemos hacer, o que mucha gente se hará, es, en una situación de demanda débil como la que estamos, ¿por qué estamos aumentando la capacidad? Estas nuevas capacidades que llegan se han anunciado en los años 20-21, cuando la situación de mercado era completamente distinta, y ahora estamos sufriendo su llegada cuando realmente no la necesitamos. Urco, su turno. Sí, bueno, como ya han dicho mis compañeros,
la situación yo también la definiría como compleja y nosotros vemos dos realidades poco diferentes. Y una es, como bien decís, el mundo del cartón, de la OCC, pues ha tenido un descenso notable del consumo y pese a las muchas transformaciones y aumentos de producciones que ha habido, hasta hace años no era capaz de abastecer la demanda, y en el 2022 cambia todo este ciclo y hace que el mercado se sature. Pero por otro lado nosotros tenemos también el mundo del newsprint o de papel de escritura, que pese a caídas del consumo de en torno al 10% anuales, pues esas transformaciones de máquinas y esas paradas de máquinas han hecho que nos convirtamos en un referente en el sur de Europa. Y entonces, pues es un mundo un poco, pues como decís, complejo, complicado, ¿no? Por un lado tenemos una crisis en una de las partes del negocio que no se esperaba o poca gente esperaba, y por otro lado, pues tenemos pues esa otra parte del negocio que cuando todos creían que no iba a ser el futuro, pues está siendo un futuro halagüeño. Vamos a hablar sobre uno de los problemas que ya hemos tocado en esta mañana, el descenso del comercio electrónico y también del consumo, que también Francisco ha pasado por este asunto. ¿Cómo está afectando tanto a la producción del papel recuperado como a la fabricación del papel nuevo? Íñigo, si quieres empezamos por ti. Sí, bueno, en cuanto a la fabricación de papel nuevo, que es lo que nuestra compañía nos afecta, porque nosotros tenemos la parte de fabricación de papel y luego la de cartón. Al final somos un termómetro de la economía, ¿no? Porque el envase va a todos los sectores. Entonces, estamos notando la caída del consumo, especialmente, bueno, podemos hablar de innumerables sectores, agricultura relacionado con las temperaturas que hemos tenido, las condiciones climáticas que hemos tenido durante los 2 últimos años, materiales electrónicos, la cerámica es un sector que está con unos problemas muy importantes. Entonces, en definitiva, lo que estamos sufriendo en nuestra demanda es el resultado de lo que está pasando en la economía en general. Y luego el punto del comercio electrónico es un punto que merece especial atención, porque aquí estamos sufriendo 2 pérdidas. Una de ellas es por consumo, lo cual afecta al resto de sectores de los cuales hemos hablado. Y luego, por otra parte, la optimización que se está llevando a cabo en cuanto al envase del comercio electrónico, ¿no? Cada vez estamos viendo más noticias en relación al producto que viene con su embalaje original y no necesita ya la caja de cartón que antes venía en unas dimensiones quizás que no fueran las necesarias, ¿no? Entonces, en el caso del comercio electrónico, la pérdida es doble. Marco, what about the e-commerce? The problem that we had, hear me? The problem we did is we have noted the losses only of the boxes. We have also the losses of so far the flyer advertisement. We lose everything since this time, so they stopped buying flyers from everywhere because the price was too high, and the consume was too changing to electronic devices. So this is also a problem that we have in this moment, because the electronic part was for the paper mills, and the graphic part was very, very important. And now they changed to the mobile device. And so maybe we will lose a lot of work. And I think Papreza will advise me that it's the right. So we lose also packaging, but we lose also the graphic part in this case. And this is more losses than the packing, because the producing of flyer was an important part of the graphic part. Yes. Thank you, Pedro. Bueno, yo creo que la explosión del comercio electrónico se dio en un momento dado en que todos estábamos en casa encerrados y era prácticamente una de las pocas formas de comprar, porque había mucho comercio que estaba fuera y era el acceso fácil al consumidor para productos. Por otro lado, la gente estaba en casa, no tenía demasiados gastos porque no podía salir a consumir y tiró del comercio electrónico. Y yo creo que bueno, pues todo el mundo se hizo la idea, incluso Amazon, ¿no? Yo creo que Amazon tenía previsto incluso el primer trimestre de 2022, estaba con crecimientos bestiales hasta el 25%,
Llegó el verano y pararon todos los almacenes que tenían puestos en marcha porque veían que se les caía. Y bueno, yo creo que un poco en paralelo con el tema del comercio electrónico, pues fueron los anuncios de fábricas nuevas, conversiones de fábricas de papel prensa en fábricas de embalaje, pero claro, todo se paró el verano pasado, ¿no? El verano del 22. Yo creo que además del hecho de que la gente consumiera más, o sea, que echase más mano del comercio electrónico, creo que ha habido un cambio tremendo. Yo creo que en una de las exposiciones hemos visto un cambio, ¿no? Hacia más servicios y menos producto, ¿no? Yo creo que la gente, tras la pandemia, lo que ha dicho es, oye, voy a gastarme el dinero en viajar o en comer bien y voy a dejar otras cosas en segundo lugar, ¿no? Y yo creo que es un poco lo que ha pasado y que ha afectado directamente al comercio electrónico y en general también está afectando al consumo de papel, ¿no? Urco. Sí, bueno, poco que añadir, ¿no? Yo creo que hay una caída de consumo y nosotros, productores independientes, lo que estamos intentando es buscar una solución a nuestros clientes, ¿no? Perdón, que somos productores. Y es buscar pues, otro tipo de papeles que nos ayuden a bajar costos y papeles de gramaje más bajos y este tipo de productos que puedan ayudar a que nuestros clientes estén verdaderamente satisfechos con el producto acabado y les pueda ayudar a ellos también al control de costes y de gastos. Y bueno, pues como ya hemos dicho, una situación difícil en el mundo de la OCC y en el mundo del prensa o del papel de escritura. Sí. Lo que sí estamos es haciendo papeles de mayor valor añadido, ¿no? Mercados en los que antes no entrábamos, pues ahora estamos entrando y con gran aceptación. ¿Cómo cuáles? Papel de alimentación, por ejemplo, y otro tipo de papeles que a mercados a los que antes no íbamos. Francisco. Sí, bueno, también pues, por intentar no repetir lo mismo, pero es evidente que después del boom que hubo en la época del COVID, cuando todos estábamos cerrados, pues ha habido, yo diría más bien una corrección, más que un descenso dramático, ni mucho menos. Efectivamente hay dos factores importantes, o tres. Uno es el retorno a los hábitos de consumo habituales, me refiero a la forma de consumo habitual, es decir, ir a la tienda y comprar presencialmente. Otro es la mejor adaptación de los envases a los productos que se comercializan por vía electrónica. Y tercero, también como ha comentado Pedro Luis, han comentado esta mañana, pues el cambio de preferencias en los consumidores que después del COVID, donde no se podían consumir servicios y solo consumíamos bienes de consumo, pues un poco han cambiado nuestras preferencias y estamos optando ahora en consumir servicios y no tanto bienes de consumo. Por lo tanto, los servicios no requieren embalajes ni requieren papel. Cuando vamos a un restaurante a comer, pues disfrutamos del servicio, pero no requiere un volumen de papel como si nos gastáramos ese dinero en dispositivos móviles o cualquier otro artículo. Sin embargo, y por darle un enfoque optimista, yo diría que también esto ha ocurrido en los países más desarrollados, en los países donde efectivamente el comercio electrónico se disparó con el COVID porque había capacidad financiera para asumir ese crecimiento, pero esto no es igual en todo el mundo. Y por citar un ejemplo, por ejemplo, me referiré a la India, donde se espera que el comercio electrónico para el año 2025 sea una forma habitual de consumo por más de 300 millones de personas, siendo en la actualidad prácticamente irrelevante. Es decir, si es verdad que en Estados Unidos y en Europa está descendiendo, que no desapareciendo, pero se está corrigiendo, pero en otros países, y concretamente tengo datos de India, que es el mercado que mejor conozco, pues ya digo, pues estamos hablando de 300 millones de personas, de usuarios, que utilizarán habitualmente el consumo electrónico. ¿Y de dónde salen esos 300 millones de personas? Bueno, pues porque la economía en India está creciendo de una forma, es el quinto país del mundo en crecimiento de Producto Interior Bruto, y esto se repercute en nuestro sector pues a la mayor capacidad de producción. India va a producir 20 millones de toneladas de papel en el 2025 frente a los 14 millones que produce hoy en día. Esto supone, parece que 20 millones no es mucho comparado con Europa o con Estados Unidos, pero si lo comparamos con la India actual, pues es un 25% más a corto plazo.
Bueno, pues todo esto se basa en el consumo electrónico y en otras maneras, ¿no? Entonces, bueno, yo no sería tan pesimista en este sentido, y es verdad que aceptando que hay una corrección en los países más desarrollados, pero todavía hay muchísimo potencial de crecimiento de este tipo de mercado en países subdesarrollados. Íñigo, Urcos, la siguiente pregunta es para vosotros. ¿Cuáles son las perspectivas a corto y a medio plazo para la fabricación de bobinas de papel, Íñigo? Bueno, las perspectivas son un poco desalentadoras porque la capacidad que viene va a exceder con creces la demanda, ¿no? Por muy buena o por mucha recuperación que podamos vivir. Por daros algún dato... Perdonad, me dicen que habléis un poquito más alto, a ver sí. si para que os escuchen mejor en las últimas filas. De acuerdo. Bueno, en el año 2022 y lo que va del año 23, en Europa ha arrancado más de 1 millón de toneladas de capacidad nueva. En lo que queda de 23 y 24 se esperan 3,5. Esto estoy hablando de Europa, excluido Rusia, que ya no tenemos datos fiables. En el año 2025 se esperan otros 2. Eso estamos hablando sobre un total de capacidad a día de hoy de unos 37, con lo cual los porcentajes de crecimiento son descomunales. En un periodo de 4 o 5 años vamos a tener pues quizás un 20% más de capacidad. La demanda no crece así. Y sí es cierto que durante el último año ya hemos visto anuncios de cierres de capacidades en torno a las 700.000 toneladas y probablemente haya nuevos cierres porque bueno, la demanda no es capaz de cubrir toda la capacidad nueva que está llegando. Urco. Sí, no, poco que añadir a lo que dice Íñigo. Yo veo la situación exactamente igual que él. Habrá que ver cómo esos cierres, si son los únicos cierres o paradas definitivas de máquina y cómo evoluciona el mercado. Sobre el mercado de papel de prensa, Urco, que antes te has referido a él y ya habéis buscado algunos sustitutos, la situación actual deduzco de tus palabras anteriores que, bueno, que es más estable, diría yo. ¿Es? Más estable, diría yo. Más estable. Cuéntanos, desarrolla un poco, ¿y cuál es la previsión de la demanda a corto y a medio plazo? Pues la previsión de la demanda yo creo que no variará en exceso siempre que sigamos entrando en mercados que hasta ahora no tocábamos, ¿no? Y la previsión es que seguiremos con la posición que tenemos en el sur de Europa, pues seguiremos, si no creciendo, manteniéndonos como veníamos haciendo hasta ahora. Marco, la siguiente pregunta es para ti. A corto y a medio plazo, ¿cuál es la perspectiva de demanda y disponibilidad de material en el mercado global? Sí, tenemos dos diferentes vías. Tenemos dos, una es Europa, ¿sí?, y una es Asia. Europa tiene un problema de los próximos 2 meses que van a haber un problema de 15-20 días de stop porque van a fermar las máquinas. Vamos a hablar en inglés y español, disculpa. Sí. They will stop in the machine. So they have, for 15 December till 15th of January, they will have less work, so they will retire less products. So we are forced to sell to Asia. And the demand in Asia is still stable. So I think they will continue buy in the future also in the same way. Not because they have more sales of new rolls, but they have only maintained the machine running and maintain the market in the stable. So in the future, we have 2 different ways to work, and Europe will be with a new product that will be new machine that we build next year in 25. We have nevertheless 2 million ton more in Europe or 3 million ton more in Germany and France and this. So, but this will be not so be forced by the new toll price in Germany. We have a problem that they increased the price of the toll for 80%. So if we want to send something from Spain, Italy to Germany, because the new opening machine will work, we have a problem now because the price is increased a lot. So Asia is still working more for the price. So this is the work. We have more capacity in Europe, but we are also the problem for the price of transport in Europe. And their price in Asia for the freight costs are so cheap now, they will increase because I think maybe we have arrived at the bottom of the price. So maybe in December in Italy, they increase a lot for India.
really less from Asia, Indonesia, and Thailand, and Vietnam. But the future, it will be also to deliver to Asia because we need export to be able to afford this cut time if Europe is not catching this material anymore. So we have less production, we have less collection. Last year this year was 35% less the collection in Europe. So we have also less collection, but their production are not so high. So it remains stable, the market in this way. So we have not too much paper on the market, but we have more new paper on the market. That's the difference between what we will see. Asia, if we are from Italy, is the future will be the end of waste. So the future will be to have every single country in Europe to have such nomination of paper for recycling. So if we have this end of waste, we are able to sell more everywhere in the world. So we have the possibility to be more competitive in the future. So I think maybe in the next 6 months, nothing will change in this time like the last 3 months. So it will stay stable in this time. We will see what's happening in the future. We have not a crystal ball, but we try to be safe. And the only way to be able to have more competition or more sales is to that the people will buy more in the future. The recession is still in the working, and Germany is our biggest customer from every time. So they have a huge recession in this time. So we see that if Germany is not working very well, France is not working very well. So everyone in Europe are working less. That's the problem that we have. So we find out with every single player here, find out a way to sell the paper to the other side, Asia, India, everywhere, to be able to bring this material not in the landfill, but to recycling. ¿Cómo cree usted, le pregunto en castellano, Vale. si hay alguien, ¿cómo cree usted que puede afectar toda la normativa de la que estamos hablando a lo largo de esta mañana al sector? Vamos a hacer nuestro antipático. Hable en inglés. En inglés es mejor. Vamos. It's an example very well. So we are in Italy. We have now 1.4 million tons more. It's very easy to say we cannot survive if such things happens because we are not able to provide for ourselves. I told you before, we have 5 million tons more in the market in Europe. If you are not able to export, or we are forced to sell inside of Europe, we have a huge problem. So the only way to be able to sell without such restriction is to be able to have every single country the same rules in Europe. So like end of waste everywhere. So if we have these kind of rules everywhere, we are free to sell everywhere, and we keep also the internal market safe. Because if we cannot sell everywhere, we have a problem later on where we can bring the paper. That's the problem. Pedro, ¿Te refieres a...? a la normativa. Bueno, tremendo para nosotros. O sea, sí, él habla de la normativa de traslado de residuos, ¿no? Necesitas tener evidentemente una legislación armonizada en toda Europa, lo que han explicado antes, ¿no? Claro. La chica de Euri, que ha dicho, oye, no, es que pasas, es que tú te vas solo dentro de Alemania, en unos landes es producto tremendo. y en otros es residuo, con lo cual has de estar sacando el anexo 7 adelante y atrás, ¿no? Con lo cual, problemático. Luego, normativa. Pues yo creo que todos los recuperadores aquí pues hemos ampliado como poco entre 1 o 2 personas por cada empresa solo preparar los documentos de identificación, es decir, los DEI, los documentos que tienen que acompañar el residuo, incluso dentro o en la recogida, ¿no? O sea, estamos, con toda la legislación que está viniendo, estamos inmersos en unos gastos de estructura que no sé cómo vamos a poder, por un lado, bajarlos y, por otro lado, trasladarlos al cliente. O sea, la inflación que estamos sufriendo los gestores de residuos es tremenda a nivel de costes. Y claro, si no tienes un precio acorde al mercado y los costes te van subiendo, alguien tendrá que pagarlo, ¿no? Y ese es el problema que yo veo. Íñigo, ¿compartes el diagnóstico? Sí, bueno, yo poco más que añadir en cuanto a este tema del scrap, etcétera, ¿no? Pero sí me gustaría también en cuanto a normativa, yo la verdad que he llegado tarde y no sé si habéis hablado de ello, del reglamento este que viene de Europa en cuanto al
al envase y al... Sí. sí, bueno, Lo hemos pues... hecho con María Vera, sí. Sí, bueno, entonces eso creo que ha sido un tema de gran preocupación y que todavía lo es y que bueno, parece que va por buen camino, pero que en algún momento ha sido una amenaza importantísima para todo el sector del papel y del cartón. Francisco. Bueno, yo sí, esta mañana ya has hablado mucho de legislación y yo, los que más me conocen saben mi escasa vocación por, por la materia, pero sí me quería centrar en los efectos prácticos, en las consecuencias prácticas, sin profundizar en el análisis jurídico, pero sí en las consecuencias prácticas que esto va a tener. La primera es, como adelantaba Pedro Luis, el tremendo impacto económico que va a tener a nivel de estructura para nuestras empresas, porque al final vamos a tener que afrontar una serie de medidas y vamos a necesitar personal cualificado, recursos profesionales cualificados. Este impacto va a ser importante, va a ser grave, pero además no va a ser equitativo, porque no va a ser igual de grave para todas las empresas, va a ser especialmente grave para las empresas más pequeñas, lamentablemente. ¿Por qué? Porque, por razones obvias de economía en escala, una empresa pequeñita pues probablemente no se pueda permitir en sus recursos propios este tipo de profesionales y tenga que recurrir a servicios externos, que son siempre más caros, porque los servicios externos, lógicamente, trabajan también con su propio ánimo de lucro, más allá de un profesional interno. Entonces, y cuando decida no externalizar este servicio e internalizarlo dentro de sus propios medios humanos, pues no es lo mismo tener una o dos personas, como decía Pedro Luis, para mover 100 toneladas que para mover 1.000, que para mover 10.000, que para mover 100.000. Entonces, evidentemente, la cantidad de información que tienes que monitorizar y la cantidad de medidas que tienes que adoptar para estar al día en legislación son las mismas para las empresas pequeñas que para las empresas grandes. El coste de monitorizar y de asesorarte es el mismo, pero el coste repartido entre las toneladas que gestionas evidentemente no es el mismo. Es mucho más duro para las empresas cuanto más pequeñas son. Entonces yo creo que este es uno de los es el primer efecto que vamos a ver en nuestro mercado como consecuencia de este tsunami normativo del que se hablaba esta mañana. Y el segundo, pues es lamentablemente, y digo lamentablemente porque no es algo que se vaya a producir por una tendencia natural del mercado, sino por una imposición o por una limitación en el mercado, es la tendencia a mercados más locales en detrimento del mercado o del comercio internacional. Hay de todas lo que hemos oído esta mañana, pues hay un reglamento en concreto, que es el de movimiento transfronterizo de residuos, que pone barreras importantes al tráfico internacional de residuos de papel y cartón y de otros materiales, pero me estoy centrando en el de papel y cartón. Entre otras cosas, bueno, pues todo lo que sea dificultar el tráfico internacional, pues en un contexto en el que hay exceso de oferta, déficit de demanda, si encima nos ponen trabas para poderlo exportar, pues al final el problema es más acuciante todavía en regiones como la europea. Y ¿en qué consisten estas limitaciones? Para mí la más clave, ya aprovecho, no es muy habitual que desde el Estrado se formulen preguntas a la audiencia, pero en este caso me voy a permitir hacérselo a la representante de EURIC. Yo todavía no termino de entender cómo se ha podido aprobar, entre otras muchas medidas, que para exportar papel y cartón recuperado a una fábrica fuera de la Unión Europea sea necesario que la fábrica de destino tenga que pasar unas auditorías para garantizar que cumple con los estándares europeos y que estas auditorías no sean necesarias en el caso de fábricas europeas, porque se sobreentiende que por el hecho de estar geográficamente ubicadas en Europa ya se cumple con los estándares europeos. Eso todos sabemos que no es verdad. Con los estándares europeos puedes cumplir o no, aunque estés en Europa o aunque estés en otro país. Lo que ocurre es que en Europa se pueden inspeccionar, pero las inspecciones son aleatorias, son esporádicas y las auditorías, sin embargo, son generalizadas, son siempre. Entonces, yo no sé cuál es el punto de vista de EURIC, me lo puedo imaginar, pero me gustaría que nos lo corroborara ella. Yo no sé cómo desde EURIC se ve que en Europa no haga falta pasar ningún tipo de auditoría, al que le caiga una inspección tendrá que pasar y al que no le caiga pues no tendrá que pasar ningún tipo de control y sin embargo para exportar una fábrica en la India pues tenga que pasar estas auditorías
que injustamente se ponen en comparación con el mercado local. Y para terminar, volviendo un poco a lo que ha comentado Marco, Le preguntamos a María a ver si quiere contestar. Vale, María, y ¿sí? luego termino. Venga, le dejamos el micrófono. A ver. Que, Gracias y perdona, María, pero ha surgido así. Que, como podrán imaginar, desde Yuri llevamos mucho tiempo trabajando para que esto no ocurriese, ¿no? Que no se pusiese más trabas al traslado de residuos internacionales. Pero evidentemente las auditorías van a estar ahí y sí que creemos que en ese texto final sí va a haber que las propias empresas que reciban residuos puedan pedir la auditoría, que la responsabilidad no solo recaiga en el exportador. Yo creo que eso es una buena noticia dentro de la mala noticia de que habrá auditorías a esas instalaciones y que bueno, que esperamos que eso esté en el texto final. Pero evidentemente, pues sí, estoy de acuerdo con que supone más trabas para el traslado de residuos a otros países que no pertenezcan a la OECD, y a la OECD también habrá auditorías. Así que esa es la posición desde Yuri. Llevamos trabajando en esto mucho Conocía tiempo. la respuesta, pero me quedo mucho más a gusto para información de todos que lo Era una digas tú. pregunta retórica, entonces No era para informarme yo, era para que todo el mundo supiera cuál es la postura de EURIC. Vale. Y que la solución, por tanto, es, como comentaba Marco, el end of waste armonizado en toda Europa. Es decir, es la única manera de que podamos obviar esta limitación tan injusta. Pero también, lamentablemente, la regulación del end of waste, de la condición de fin de residuo para papel y cartón, está prevista en quinto lugar después de otros materiales. Por lo visto será algo que se acometa dentro de unos años, no sé cuántos, pero en el corto y medio plazo pues no va a ser tampoco una solución, lamentablemente, porque hasta que toda Europa pueda contar con una condición fin de residuo homogénea y estándar en toda Europa, y que nos pueda ayudar a funcionar desde toda Europa, pues faltan muchos años. No sé cuántos, no lo sabe nadie, pero años. Urco, ¿cómo crees que va a ser esa adaptación a la normativa? Pues hombre, yo tampoco soy ningún experto en la materia, pero sí que creo que seguiremos colaborando. Eres y el trabajando. optimista del grupo, eso sí te lo tengo que decir. Sí. Bueno, quizás el ingenuo, ¿no? Pero no está mal. Que seguiremos trabajando y colaborando con gestores, recuperadores y demás agentes para poder superar los baches que nos encontremos en el camino. Y poco más. Y poco más, que tampoco creo que sean cosas que nos vayan a impedir Seguir avanzando. Eso es. Hablemos ahora de I+D+I. Pedro, ¿qué visión tienes tú sobre el sector en términos de innovación, de tecnología, de sostenibilidad? A ver, evidentemente, a nivel de herramientas de gestión, la tecnología tiene que estar presente y yo creo que todos estamos invirtiendo porque nos va a hacer falta para tener sistema de información. A nivel de tecnología, en cuanto a clasificación y separación de residuos, pues bueno, yo creo que se han hecho algunos pinitos, pero muchas veces pues también se han hecho inversiones que probablemente han sido erróneas, ¿no? Yo en I+D+I o en tecnología, pues oye, se pusieron en marcha un montón de plantas para clasificar recogida selectiva, incluso con ópticos, que hoy por hoy las tenemos paradas, entre otras cosas porque la calidad de papel que se recogía procedente de ayuntamientos y del ciudadano, pues venía mucho periódico y revista. Ese periódico y revista con el tema de la publicidad, o sea, lo único que hay es un poco de publicidad, pero vamos, con el tema de los teléfonos móviles, pues se ha dejado de leer periódico, con lo cual ese papel prensa que estaba dentro del papel y cartón que recogíamos del ciudadano, pues ya no está. Una con previsión errónea, ¿no? Con lo cual, toda esa inversión que se hizo en sistemas de clasificación, pues, no se optimizó. De poco sirve, ¿no? Y bueno, pues lo que sí que hay ahora, pues algún asociado ha desarrollado una tecnología para clasificar con robots y demás, y yo creo que está muy bien, pero sobre todo lo que yo defiendo, desde mi punto de vista, es vamos a hacer un reciclado de alta calidad, y para hacer un reciclado de alta calidad tenemos que tener una buena calidad de papel, con lo cual, dentro de lo posible, intentemos que vaya al contenedor azul únicamente lo que debe ir al contenedor azul y no dejemos que entren otros envases en el contenedor azul que van a encarecer el proceso de pasar toda la mercancía para poder separar 4 envases laminados. O sea, yo creo que el posicionamiento, si la fábrica no está preparada para consumir un producto, el recuperador ha de preparar el producto en función de cómo lo quiere la fábrica. Entonces, ¿puedes invertir en tecnología? No, creo que en nuestro sector no demasiado. Creo que tenemos que pelear más porque la calidad que nos llega a los almacenes sea óptima y evitando pues aquellas inversiones, porque creo que el mercado o el negocio no va a dar para tanto. Marco, ¿estás de acuerdo? Sorry, I was sorry.
Yes, and I agree that, but the way to be also faster will be in the future to be able to find some model to be able to share the information of quality from the supplier to the customer or to the mill directly. So if we find out a way to be clear about the quality, because we are every time better with the quality, we are every time to be able to keep the 1.6, 1.4 quality every time. So we must have a solution to find out, to be quickly with some technologies. I don't know which one, I'm not an expert for that, but to be able to share the information, supplier, mill, or supplier, customer, mill, to be faster, to avoid controlling the mill, to avoid cost, because we must save cost. If you have the possibility to save some cost, everyone will have a profitable for that. Are you agree? Sí, sí, yo creo que... Diego, también, que veo que la sentís con la No, cabeza. no, yo veo que a nivel de coste se nos ha disparado. Oye, el alambre, oye, el precio del alambre, que antes no lo contamos, pues son 4 o 5 euros por tonelada lo que te cuesta el alambre, ¿no? Oye, el tema de la energía, pues también te ha subido, en fin, oye, que te estamos soportando una serie de costes como para todavía meterle más coste a la cuestión del papel, ¿no? Yo creo que debemos de pelear porque el papel que nos llega a las instalaciones sea cada vez de mayor calidad y no lo que nos pasa actualmente, que estamos recibiendo recogidas selectivas con un 10 y un 15% de basura en el papel. Bueno, yo creo que la sostenibilidad de alguna forma va a marcar nuestra agenda en cuanto a I+D+I, porque los requisitos no de nuestro cliente, que es el fabricante de envases, sino del cliente de nuestro cliente, cada vez van a ser mayores y entiendo que si no cumplimos con dichos requisitos es que ya no es cuestión de ser competitivo, no vamos a poder ni ofertar, ¿no? Y luego, por otra parte, también me gustaría decir que en cuanto a desarrollo tecnológico, tenemos que buscar soluciones para llegar a mercados donde ahora no podemos. Desde el embalaje estoy pensando en embalajes donde ahora no podemos llegar porque no cumplimos con la ley alimentaria en cuanto a contacto con alimentos, o incluso otro tipo de productos que requieren quizás una barrera aislante que ahora no tenemos. Es decir, productos que nos permitan acceder a mercados donde ahora no estamos, porque lo que ya tenemos va a depender de la demanda que haya y ahí no vamos a poder influir. Francisco. Bueno, yo creo que los desafíos tecnológicos a los que nos enfrentamos son vertiginosos y creo que la inteligencia artificial tiene un papel importantísimo o va a tener un papel importantísimo en el desarrollo de nuestros negocios, además a muy corto plazo. La inteligencia artificial creo que en nuestro mercado se va a utilizar de una forma generalizada para mejorar la calidad de las materias primas que suministramos. Es decir, estas plantas de selección que en su día se diseñaron para seleccionar casi manualmente o con rejillas o tal, básicamente para diferenciar el periódico de lo que es cartón, porque además el producto más valioso, más valorado en el mercado, más caro, era el periódico, ahora no es el más caro y encima no es tampoco el más abundante. Pero aún así se puede hacer una buena selección de materiales y distintas calidades de papel. La norma UNE 643 contempla un montón de calidades. Entonces, pues plantas de selección correctamente robotizadas y manejadas por inteligencia artificial, que sean capaces de visualizar, ya no con ópticos, por inteligencia artificial ya un avance mucho más importante que los ópticos a los que estamos acostumbrados, incluso que los ópticos humanos, pues creo que puede mejorar sensiblemente la calidad de nuestras materias primas o de los productos que vayamos a ofrecer. También a nivel de producción, que yo tengo oído, lo que pasa es que no lo conozco, vamos, no lo he visto, pero tengo oído que ya hay alguna experiencia de alguna fábrica en el Reino Unido que a la hora de preparar el pulper, pues hacer una selección de balas por inteligencia artificial también, de manera que el producto final, o sea, no siempre coge las mejores balas ni siempre las peores, sino que van haciendo un mix de balas de distintos proveedores y de distintas calidades, de manera que el producto final que sale sea homogéneo y siempre cumpla con las mismas características técnicas de calidad. Que no unas partidas, porque ha habido suerte y han cogido mejores balas, salgan mejores, y otras partidas salgan peores, sino que sea o más homogéneo y más regular.
Y el tercer punto y más importante, y que un poco ha comentado Marco, es cuál va, en lo que puede aportar la inteligencia artificial en la relación, en la comunicación entre proveedores y clientes finales, en el control de calidad de las materias primas. Ahí sí que yo creo, bueno, entre los anteriores también, pero aquí yo creo que es donde más nos puede aportar la inteligencia artificial, por su capacidad de visualizar mucho más allá de lo que es capaz de visualizar el ojo humano. Entonces, de analizar imágenes, yo no soy un experto en inteligencia artificial, no voy a explicar nada de eso, pero sí todos sabemos, todos hemos oído, pues la capacidad que por medio de inteligencia artificial existe de analizar imágenes y de analizar mucho más allá, pues se utilizan incluso en medicina para detectar tumores que el ojo humano en una ecografía no es capaz de detectar, pues la inteligencia artificial sí que las detecta. Entonces, ¿cuál es lo más importante de este avance? Además de mejorar la precisión, es que cambiamos de criterio, cambiamos de lo que es el azar a lo que es la generalidad real, o no sé cómo llamarlo. El azar en el sentido de que actualmente los sistemas de control de calidad, cuando se aplican, que no siempre, consisten en tomar muestras muy pequeñitas que se analizan en laboratorio con un nivel de precisión muy alto, pero no dejan de ser muestras muy pequeñas. Y, por tanto, asumimos alegremente que esas pequeñas muestras que hemos tomado al azar representan la calidad del lote total que estamos suministrando. Lo cierto es que, en realidad, si coincide en algo es por pura casualidad, porque no tiene por qué coincidir la muestra que tomas de unos pocos gramos de mercancía con la calidad real de un camión de 25 toneladas. Sin embargo, por inteligencia artificial sí que es capaz de detectar imágenes y de analizar al menos la superficie, porque también se pueden romper las balas, se pueden hacer más cosas, pero sí que es posible, sin pasar por laboratorio y simplemente por análisis de imágenes, es capaz de analizar la calidad de superficies mucho mayores de material y, por tanto, quizás la precisión no sea tan alta como en un laboratorio, pero la muestra es muchísimo más grande, porque puede ser tan grande como tú quieras. No puede ser del 100%, pero puede ser pues toda la superficie de todas las balas, puedes duplicar la superficie de las balas y las partes en 2, o multiplicarlas por 10 si las partes en más trozos. En fin, la muestra puede ser, con el mismo esfuerzo, todo lo grande que tú quieras, y por lo tanto el parecido o la coincidencia entre los datos que arroje el análisis de calidad por inteligencia artificial va a ser mucho más realista que el que se viene llevando a cabo adelante. Pero las otras ventajas es que, además, los métodos de inteligencia artificial es que son mucho más baratos y, por lo tanto, mucho más asequibles para todo el mundo, y además son instantáneos. Se pueden llevar a cabo en el momento e incluso compartirlos online, como decía Marcos, con el cliente. Es decir, yo puedo estar analizando el material que estoy cargando en un contenedor o en un camión ahora mismo y mi cliente lo puede estar viendo. Y los datos que arroja la inteligencia artificial la compartimos, y si hay que hacer un descuento se hace ahora, aquí, que está el material en mi casa, y si lo quiero lo acepto, y si no lo quiero, pues no se carga el camión. Pero no tengo que mandar la mercancía, esperar pues unos días, que allí me lo apliquen, pues no estoy conforme, me devuelves la mercancía. No, sin que la mercancía marque de casa, mi cliente y yo sabemos exactamente qué es lo que se está cargando, porque como es una tecnología mucho más barata, es disponible para todo el mundo, no es exclusiva para grandes empresas multinacionales, fabricantes de papel, sino que cualquier recuperador, incluso medianos o pequeños, pueden incorporar estas tecnologías por su bajo coste, pero no deja de ser una inversión, siempre es una inversión. Lo que pasa es que esto puede ser mucho más generalizada y compartida, y de esta manera terminaríamos de una vez por todas con el infinito problema que tenemos en la interpretación de los resultados del control de calidad. Vamos a abrir las preguntas al público. Si en este punto ya alguien quiere preguntar algo a los ponentes, antes de terminar con las últimas preguntas o la última pregunta. ¿Alguien quiere intervenir? Bueno, mientras se lo piensan y se animan, aprovecho, Urco, porque hablando de I+D+I, quería preguntarte qué avances tecnológicos podrían beneficiar tanto a los procesos de recuperación de papel y cartón como a la fabricación de papel. Bueno, yo creo que casi todos los avances ahora, aparte de lo que ya se ha mencionado, pueden ir dirigidos hacia eficiencia energética, ¿no? Que creo que empieza a coger un rol muy importante en la fabricación de papel. Somos grandes consumidores de energía y el saber aprovecharla y sacarle el mayor partido creo que puede hacer que el sector cambie, y tanto a eso como al impacto medioambiental que podamos tener. En este sentido, ¿la descarbonización crees que es una alternativa para la reducción de costes de la industria papelera?
Nuestra última actuación en ese aspecto ha sido una nueva planta de depuración de aguas, por ejemplo. Y en la descomposición de los lodos generamos biogás Sí. con el que alimentamos una caldera, ¿no? Quiero decir que al final tú reduces el impacto medioambiental y influye en los costes de la fabricación de papel. ¿Hace cuánto lo pusisteis en marcha? Para las fechas soy muy malo, a un año, año y medio, así. Quiero decir, y ¿ya ha sido- pasado el tiempo suficiente para que sepáis si Yo creo que se ha contribuido? Así como esta transformación que hemos tenido ha tenido pues el precio de la energía muy alto, Sí. pues actuar sobre puntos en los que la eficiencia energética tiene importancia, pues ha tenido más importancia si cabe. Sí que veo difícil llegar a ese emisiones cero que se dice, Ya. ¿no? Y que cada paso que des será más difícil encontrar la rentabilidad, pero sí que hemos encontrado una rentabilidad inmediata en la última acción que hemos tomado. Claro. Pedro, ¿cómo veis la descarbonización? Bueno, yo creo que de momento es algo que tenemos todos ahí presente, ¿no? Tenemos camiones, se tienen que meter en ciudades, las ciudades están exigiendo bajas emisiones y vamos probando, pero de momento para transporte pues contamos con el consumo de gasoil, o sea, porque es lo que tenemos. Estamos, yo creo que todos mirando a ver si optamos por biometano a futuro, cómo está el hidrógeno, los camiones eléctricos, pero claro, son tecnologías todavía, por lo menos la del hidrógeno, que no está desarrollada y la energía, o sea, y los camiones eléctricos pues tienen 200 kilómetros de autonomía y la verdad es que ni hay redes Claro. ni estamos preparados y los camiones son carísimos, ¿no? Con lo cual sí que veo que vamos a tender a ir por ahí, pero claro, es que con lo que cuestan los camiones para recoger residuos, pues... Íñigo. Bueno, nosotros ahora mismo estamos invirtiendo continuamente en soluciones que nos permitan reducir los costes energéticos y la huella de carbono y sí es cierto que en el medio plazo estamos pensando en la biomasa como una posible alternativa, ¿no?, de cara a reducir los costes energéticos que tenemos. Sobre los avances tecnológicos para los procesos de recuperación de papel y cartón y también para la fabricación. Sí, bueno, son avances tecnológicos de cara a la reducción de energía en la fabricación de papel y cartón. Sí, son temas técnicos que yo desconozco, pero sé que se está invirtiendo continuamente en este tipo de cosas. Marco, posición sobre la descarbonización. Sí, nosotros tenemos solo una cosa que podemos decir, somos trader y hemos transporte. Hemos cambiado un poquito la situación el año pasado con el tren. La única solución que tenemos es esta. Vamos a complementar tren por la Alemania, por la Austria, por la Francia y es en cambio de camiones. Es la única que tenemos, la solución que tenemos en short time. Maybe. Y para terminar, os voy a pedir en un titular desafíos o el desafío más importante al que creéis o a los que creéis que hay que enfrentarse. Urco. Podríamos empezar por Íñigo, perfectamente, ¿no? Por el otro lado. Pero bueno, Te dejo pensar que eres... no, yo creo que el desafío a nivel industrial puede ser pues el reducir el impacto medioambiental al máximo. Íñigo, No sé si llegará al cero, pero casi al cero. Para mí Buen propósito. el gran desafío es la demanda porque es algo que está fuera de nuestro control. Creo que lo demás, todos los problemas que van surgiendo, vamos buscando soluciones, pero el gran desafío que tenemos es la demanda. Y casi, como está fuera de control, no se puede hacer mucho, ¿no? Nada más que esperar y No, estar no, preparado para lo que... efectivamente, estar no se puede preparado. hacer mucho sobre ella, pero sí estar preparado. Vale, Francisco. Bueno, todas las mañanas llevamos viendo desafíos. La verdad es que tengo ya poco que añadir. En todo caso, más que un desafío, es un debate en el que creo que todos vamos a estar involucrados a muy corto plazo y va a ser relacionado también con la descarbonización el asunto de la comercialización de derechos de emisión de CO2. Cuando esto se integre en nuestra actividad, en el reciclaje, la reducción de CO2, nosotros actualmente se están reciclando unos 240 millones de toneladas de materia prima de papel recuperado, que significa una descarbonización de casi 300 millones de toneladas y esto generará unos derechos de emisión que cuando se comercialicen supondrá una fuente de ingresos importante para toda la cadena de reciclaje del papel, desde los recuperadores hasta los clientes, por supuesto. Pedro.
Yo creo que el gran reto es poder ser competitivos en un entorno legislativo cambiante y con unas estructuras tremendas. Vamos a ver cómo somos capaces de mantenernos en el negocio. Marco. For me, the one challenge that we have is to be able to make end of waste everywhere in Europe. That's my big challenge that we afford with Zurich, with Francisco, with every single. We have also Unirimo in Italy that is fighting because every single region in Europe will agree up this kind of conduct. That's my dream, more or less. I think maybe it's not a challenge, it's a dream. But maybe we can do that together. Muy bien, pues muchas gracias, mucha suerte a todos. Pedro, Francisco, Marco, Íñigo, Urco, gracias, muchas gracias. Gracias.